pedimos a las autoridades competentes, a la ONU, que se nos una, por favor, y nos den el paradero de nuestros hijos si están en El Salvador, por favor, que nos los devuelvan. Ellos no son delincuentes, ellos no son ninguno delincuente. Si hay personas que tienen problemas, bueno, pero que los juzguen tal como lo manda la ley, que los investiguen. Nosotros somos padres venezolanos, le dimos una buena crianza. Nos enteramos el sábado por una llamada que hizo mi esposo Darwin, que nos estaban montando en un avión con destino a Venezuela, totalmente engañados. Eso no pasó así, esos aviones aterrizaron en El Salvador. Y por eso estamos aquí, para ver si el presidente Nicolás Maduro y todas las gentes gubernamentales nos pueden ayudar a hacer justicia y que ellos puedan volver a Venezuela. La garantía que yo puedo dar y que damos desde el gobierno de El Salvador es que todos los derechos de los privados de libertad son respetados. Incluso no lo digo yo, aquí a los centros penales de El Salvador ha venido personal técnico de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas a hacer revisiones técnicas y dan certeza de lo que estoy diciendo, y es que el trato que reciben los privados de libertad es un trato acorde con los estándares internacionales. No es cierto que aquí se le transgredan los derechos humanos a las personas. Incluso el gobierno de Venezuela es el que está acusado ante la Corte Penal Internacional, Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Todos los organismos internacionales han sido claros en quiénes son los violadores de derechos humanos, y no somos nosotros. El Salvador ha sido garante y lo que ha hecho es respetar los derechos de más de 6 millones de habitantes de este país y de 3 millones de salvadoreños que tuvieron que salir huyendo por las pandillas. Entonces, en una guerra sin muertos, que la guerra que existió acá en El Salvador es una guerra que se cuenta con días sin muertos, la única guerra en el mundo que se cuenta de esa forma. Entonces, yo la verdad es que lamento muchísimo esas declaraciones. Creo que el gobierno venezolano debe más bien mirarse en un espejo y ver pues quién es quien está acusado en el mundo por violación de derechos humanos. Parece un poco, pues hasta, digamos, como tragicómico estas declaraciones sobre quién respeta más o menos los derechos humanos entre funcionarios. Digamos, las cárceles de El Salvador y las cárceles de Bukele han sido denunciadas globalmente por las violaciones a derechos humanos. Han muerto más de 25 personas en estas cárceles por falta de atención médica. Las personas no pueden salir, no reciben visitas. Entonces, esta idea de que se están respetando los derechos humanos, ni siquiera de las personas salvadoreñas encarceladas, me costaría confiar en que ahora estas personas venezolanas vayan a tener un trato distinto. Pero eso no exime que haya violaciones de derechos humanos en Venezuela también. La cosa no es quién viola más o quién viola menos. El chiste es que no se debería de incurrir en acciones estatales de violación de derechos humanos sistemáticas, ¿no? Y que creo que ahí pues el peligro es a lo que apelan los tres gobernantes y lo que apelan otros gobernantes en el mundo, que son estas ideas de los regímenes de excepción o de las crisis como justificación de medidas excepcionales. Y cuando la vida entera transcurre en este régimen de excepción o crisis, parece que todo se vale, pero la realidad es que no es cierto, ¿no? Pero a eso apelan y a ese discurso apelan para cometer toda una serie de atrocidades, como hemos visto. Digamos, pensando en Maduro, en Bukele y en Trump, que no se han caracterizado por ser especialmente democráticos ni estar especialmente preocupados por los derechos humanos y por la normativa nacional e internacional, y que están de alguna manera haciendo un espectáculo de fuerza, ¿no? De quién puede más y cómo podemos aliarnos nosotros, digamos, Bukele y Trump en este caso, ¿no? Y hasta riéndose de esta violación impune a las leyes, a la corte, a las órdenes de la corte o de este juez federal. Y por otro lado, Maduro ahora tratando de defender a sus connacionales, pero creo que, digamos, más allá del discurso en el que apelan y se ríen al mismo tiempo de los derechos humanos o violan los derechos humanos sistemáticamente y luego refieren a ellos cuando se les, pues, resulta útil, hay toda esta, digamos, criminalización de la migración por un lado y por otro lado el uso de las personas migrantes y refugiadas como moneda de cambio para otro tipo de negociaciones. Y creo que mientras esas negociaciones sigan, digamos, siga habiendo algunos conflictos o algunas tensiones diplomáticas, económicas, geopolíticas entre estos países, siempre va a haber algo que va a ser la moneda de cambio. Tristemente, en los últimos años han sido las personas migrantes y refugiadas.